Queremos resumir aquí en esta parte es algunos de los propósitos por los cuales Dios instituyó el matrimonio. Y estos propósitos los estamos enfocando desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva más amplia que veremos en la parte final. Génesis 2. Y lo que nos interesa aquí es, en su capítulo 2 de Génesis, en el versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y por el tiempo podríamos analizar cuidadosamente estos puntos, no lo vamos a hacer, vamos a resumirlos. Y vamos a hablar de 5 propósitos por los cuales Dios instituyó el matrimonio. Y el primer propósito es el que acabamos de leer aquí, para completar al hombre. Para completar al hombre. Y el texto simplemente lo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto quiere decir que con pocas excepciones, el estado normal o la condición normal para los hombres y para las mujeres es el matrimonio. Y aún más, esto quiere decir que Dios tenía el propósito de formar matrimonios antes de la caída, habiendo realizado Él el primer matrimonio, y que el hombre desde el principio, por lo tanto, fue creado para casarse, y aún más, que el hombre, por lo tanto, y estamos hablando en términos de hombres y mujeres, se encuentra incompleto si no se casa. Con pocas excepciones esto es así. Podríamos analizarlo muchísimo, viendo a nivel social, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de su misma personalidad, cómo la persona no casada es una persona no completa en estos sentidos. Yo no estoy hablando de su autoestima, no estoy hablando de su seguridad, no estoy hablando de lo que ya señalamos anteriormente, estoy hablando de sus necesidades físicas, de sus necesidades sociales, de sus necesidades a nivel emocional. La mayoría de las personas deben casarse y sin discutir todo lo relacionado con cómo encontrar a la persona apropiada. Ahora vean con mucha atención en 2.18 esta palabra idónea que se traduce como le haré una ayuda idónea, se traduce conveniente, ayuda apropiada, ayuda apta. Algunos eruditos dicen que corresponda al hombre, que refleja la imagen misma del hombre, que es en todos los sentidos que veremos más adelante igual al hombre. Y aquí tenemos el primer punto para completar a los hombres y a las mujeres. Dios estableció, y esto es la perspectiva humana del asunto, Dios estableció el matrimonio. Ahora, aquí vamos a aprovechar para mencionar 2 cosas involucradas en la definición bíblica del matrimonio. Y estas 2 cosas son muy importantes, las veremos el día de hoy en diferentes sentidos. La primera es que el matrimonio es un pacto, todo esto lo entendemos, el hecho de tomar votos, y muchas personas no toman en cuenta que esos votos los tomamos ante los hombres y ante Dios. Y es algo, simplemente lo estoy mencionando, porque hoy día es como si fuera un asunto netamente humano. Esos votos los tomamos ante los hombres, pero principalmente ante Dios, ¿sí? Y el matrimonio es un pacto y los votos se relacionan con la palabra pacto, que quiere decir, simplemente podemos entenderlo como un contrato o como un acuerdo. Hay diferentes formas para entender la palabra pacto, pero es un pacto primero, escuchen bien, que se ve más adelante en el versículo 24, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se allegará a su mujer y serán una sola carne, 2.24 de Génesis. Y de ahí viene la primera definición. El matrimonio es un pacto de una sola carne, y esto es crucial, lo veremos más adelante, y tiene varios detalles cruciales para que entendamos
la relación sexual en el matrimonio. Y segundo, es un pacto de compañerismo y de comunión. Y esta ayuda idónea es en la parte de suplir sus necesidades físicas y suplir sus necesidades emocionales y sociales. La parte la vamos a ver en el Nuevo Testamento sobre este pacto de compañerismo y comunión. Es algo importantísimo. Se trata de una serie de cosas, pero en este pacto de compañerismo y de comunión, yo cuento con esta otra persona en base a una confianza absoluta, porque ambas partes hemos tomado votos ante Dios, y le tengo esta confianza. Esta persona será leal, fiel, respetuosamente en guardar esa comunión y compañerismo entre nosotros. No me va a rechazar, no me va a traicionar, no va a abusar de su confianza, no le tengo miedo, porque hemos entrado a ese pacto de una sola carne y de comunión y compañerismo, comprometiéndonos a compartir nuestras vidas, y en el sentido de ser una ayuda idónea, y estamos diciendo aquí el uno para el otro en ambos sentidos, estamos hablando entonces de el propósito divino al instituir el matrimonio. Es exactamente ese punto. Ahora, en segundo lugar, Dios estableció el matrimonio, y aquí no podemos entrar en detalles. Dios estableció el matrimonio para la procreación de hijos y el mantenimiento de la sociedad humana. Y aquí, cuando hablamos de el matrimonio como una institución divina, hay solamente tres: la iglesia neotestamentaria, el gobierno y el matrimonio, la familia. Pero en síntesis es el matrimonio, no simplemente la familia, lo que es una institución divina. Y esta institución tiene el propósito de mantener la sociedad y procrear a los hijos dentro de un contexto familiar. Y el matrimonio entonces es la base de la familia y la crianza de los hijos. Ahora, el tercer propósito, veámoslo en 1 Corintios 7. Dios estableció el matrimonio, y estos puntos los quiero mencionar, tienen mucha importancia, pero no vamos a entrar en detalles. 1 Corintios 7, Dios estableció el matrimonio para la satisfacción de los deseos sexuales y emocionales, tanto del hombre como de la mujer, para su expresión legítima dentro de un contexto, como vamos a ver más adelante, divino. Cuando dice en 1 Corintios 7 y en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Vamos a ver esta idea en la versión antigua, la debida benevolencia. Y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene poder, potestad o derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido, vean, tiene ese poder y viceversa. Y igualmente tampoco el marido tiene poder, es la misma palabra griega, derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, la versión moderna, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos en la oración y volver a juntaros en uno. Y esa es la relación física en el matrimonio, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, este tema es muy amplio, lo vamos a tocar después de la comida, en una área de conflicto. Un punto crucial en muchos matrimonios es esta relación sexual. Pero este texto dice en forma clara lo siguiente: Dios es muy práctico y realista. Él sabe precisamente cuáles son los deseos sexuales del hombre y de la mujer, y Él ha ordenado que esos deseos sean satisfechos y expresados exclusivamente en el contexto del matrimonio. Y aquí mismo lo dice tan claramente: esos deseos no han de ser suprimidos, negados o rechazados. No son, lo vamos a ver, deseos pecaminosos. Vamos a demostrar claramente lo contrario, que el sexo es sagrado y santo
y vamos a ver por qué, pero sagrado y santo en el contexto del matrimonio, que son deseos normales y naturales que Dios nos ha dado, que son deseos buenos incluso, y esto simplemente lo comento, quiere decir que usar el sexo como un medio de control o manipulación en el matrimonio, que usar el sexo o la relación física como una forma de chantajear, recompensar o castigar a nuestra pareja, usar el sexo o la relación conyugal como una forma de venganza o algo por el estilo, es algo completamente antibíblico que solamente yo les garantizo, y lo vamos a ver después de la comida, espero que a nadie le dé problemas con la digestión, yo les garantizo que en los matrimonios en donde la relación física se ha convertido en un asunto de chantaje, manipulación o control, que hay problemas gravísimos en todos los demás aspectos de su relación, y vamos a verlo. Esa relación es un reflejo de todo lo demás, tanto nuestra relación el uno con el otro, como de la misma manera nuestra relación con Dios, y veremos sus propósitos en haber establecido este asunto así, pero simplemente lo digo, lo repito, el tercer motivo para la satisfacción legítima de estos deseos, cuando Pablo dice, a causa de vuestra incontinencia, es la versión antigua, sabe perfectamente bien, y lo dice al principio, a causa de las fornicaciones, y podríamos decir incluso el adulterio, todos aquellos ya están casados y no quieren entender cómo esto funciona, están haciendo algo peligrosísimo que solamente traerá un desastre a su matrimonio. En cuarto lugar, Dios ha establecido el matrimonio para que las mujeres sean protegidas y sus necesidades sean suplidas. Y cuando digo para que las mujeres sean protegidas, hay que entenderlo bien. Estas mujeres no casadas siempre están sujetas a muchas distintas formas de abuso y se encuentran constantemente, estoy hablando ya de mujeres de mayor edad, solteras, constantemente en peligro. Y le toca al hombre ser la cabeza de la mujer, protegiéndola de muchos de estos peligros y supliendo las palabras que teníamos, sustentar y cuidar en los sentidos que ya lo mencionamos, incluyendo obviamente todo el aspecto de sus necesidades económicas. Todo esto viene incluido en un solo paquete. Y en quinto lugar, Dios ha establecido el matrimonio, como ya lo hemos repetido tantas veces el día de hoy, para enseñarnos a amar verdaderamente. Y esto es crucial, ya lo sabemos, no vamos a detenernos con los puntos, pero es para que aprendamos a amar verdaderamente, por lo menos a nuestra pareja, ¿no? Y a nuestros hijos incluso. Ahora vamos a pasar a 4 principios generales. Estamos preparando el terreno para que veamos en los puntos de conflicto y en los papeles bíblicos los distintos papeles que cada parte tiene que desempeñar. Todo lo que vamos a ver nos caerá como bomba o algo fuerte a menos que entendamos estos principios. Entonces ahora pasemos a 4 principios generales bíblicos sobre el matrimonio. 4 principios, y estos son generales sobre el matrimonio. Y el primer principio es lo que ya hemos leído en Génesis y lo que vamos a volver a leer ahora en Efesios 5. El primer principio es simplemente que en el matrimonio lo que sucede es lo siguiente. 2 personas llegan a formar una unidad nueva o una entidad, podríamos cambiar la palabra, Efesios 5, nueva. Ya esto lo comentábamos acerca de cómo el hombre ha de amar a su esposa como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. En Efesios 5:31 dice, los 2 serán en una carne, y una parte crucial del simbolismo de la relación de una sola carne es la unión de 2 almas, de 2 espíritus, de 2 personas.
Y esta unidad nueva y la formación de esta unidad nueva es crucial para entender toda una serie de otras cosas. Esta unidad nueva que se forma a través del matrimonio tiene muchas implicaciones, y la primera que vamos a señalar aquí es lo siguiente. Por lo tanto, ninguna de las dos partes en esta unidad nueva puede seguir comportándose como si fuera una persona soltera. Primero, ¿sí? Esta unidad nueva significa que ningún aspecto de sus vidas puede ser considerado aparte del matrimonio, y que su pensamiento y su comportamiento y la totalidad de sus vidas en conjunto será afectado por este punto. Se trata de una unidad nueva, la formación en este contexto de dos personas que llegan a ser, en cierto sentido, una sola persona. Este es el argumento. Y esto, lo vuelvo a repetir, significa que ninguno de los dos puede seguir actuando en forma independiente. Y lo vamos a ver en relación con la sumisión de la mujer. Muchos nunca lo han entendido. Dios no le da licencia a ninguna mujer cristiana para que actúe en forma independiente de su marido. Esto lo vamos a ver claramente. Pero en todo lo que entendemos como decisiones en relación con su vida, hay esta unidad y ambos tienen que actuar siempre tomando en cuenta al otro. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta al otro. Y esto exige madurez, crecimiento, paciencia, dominio propio y muchas veces la negación de uno mismo. Todo un paquete de cosas, pero lo estamos resumiendo en la idea de una unidad nueva, y esto tendrá muchas implicaciones después para lo que va a suceder tanto con sus hijos como para con sus padres o suegros o parientes políticos. Hay reglas y barreras que Dios ha establecido en relación con esta unidad nueva. Y vamos a ver después algunas de esas cosas. Segundo, esta unidad nueva, escuchen ahora con mucha atención, en segundo lugar, el segundo principio, es la que tiene prioridad. ¿Sí? Prioridad, esa es la palabra. Esto es la unidad o la relación principal que sobrepasa cualquier otra relación humana en este mundo. En esta unidad nueva, nadie ni nada puede tener prioridad sobre el hombre o prioridad sobre la mujer. Ni los padres, ni menos los hijos, ni siquiera los hijos pueden tomar el primer lugar en este matrimonio. Muchas personas nunca lo han entendido, pero créanme, en el mejor de los casos, los hijos van a estar con nosotros por 20, que pudieran ser tantos años, ¿no? Pero llegaremos al momento cuando ya no estarán con nosotros y no pueden en ningún punto tener prioridad o la parte principal en esta relación. Y si esto no lo entendemos, nos va a causar problemas en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y esto significa, en términos prácticos, lo siguiente: a menos que veamos nuestro matrimonio así, entendiendo que nada ni nadie puede tener prioridad, ¿sí? Que esta otra persona es la persona más importante en mi vida. ¿Me explico? Y aún, por ejemplo, lo veremos después, cuando los padres, suegros quisieran intervenir, escuchen lo que voy a decir, hay que decirles claramente hasta aquí. ¿Sí? Yo entiendo, papá, que soy tu hijo, pero desde que formamos nuestro matrimonio, nuestra relación de padre e hijo cambió. ¿Sigo siendo su hijo? Sí, mamá. Sigo amando y queriendo a ambos, ¿sí? Sigo con el mejor de los deseos en mi corazón de honrar y respetar a mis padres. Pero espero que ustedes entiendan que en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, en cuanto a los distintos papeles, y vamos a ver algo espantoso acerca de esto antes de terminar el día de hoy, en cuanto a nuestros distintos papeles en nuestro matrimonio, en cuanto a los asuntos económicos en nuestro hogar, ¿sí?
hay un límite y hay un hasta aquí. Y los padres, ustedes que están aquí con hijos ya grandes de edad y casados, deberían de entenderlo claramente. Hay un hasta aquí, en donde ustedes como padres no tienen derecho ni autoridad bíblica de meterse en los asuntos del matrimonio de sus hijos. No tienen derecho ni autoridad de hacerlo, y que por favor no lo hagan. Ahora, en ese contexto, lo que normalmente va a suceder es, tendremos que decirles, hay un hasta aquí, en la forma más amable, más razonable, suplicando a nuestros padres que por favor no traten de meterse tomando un papel de prioridad o importancia que no les corresponda. Y en este país son pocos los hombres que quieren hacer eso, aunque yo conozco algunos. Normalmente son las mujeres. Lo sabemos, ¿no? Son las mujeres que no pueden dejar ese concepto del matriarcado y el sistema matriarcal que existe en la cultura católica, principalmente, o pudiéramos echar la culpa a alguna otra cosa, no sé cuál. Pero mi punto es lo siguiente: debemos estar unidos en cuanto a cómo vamos a tratar con nuestros padres. No nos pueden dividir, y esto lo vamos a ver. No pueden crear estas lealtades divididas. No pueden usar su dinero, su sabiduría, su experiencia como un punto para manipular o controlar o meterse en nuestro matrimonio. No, sir. Decimos en inglés, por favor, no. Y debemos estar unidos en cuanto a cómo tratar y cómo disciplinar a nuestros hijos, sabiendo que estamos preprogramando a nuestros hijos para que ellos entiendan de qué se trata un matrimonio, sabiendo que nuestros hijos en forma inconsciente terminarán imitando nuestro comportamiento, ya sea de mamá o de papá, terminarán imitando inconsciente ese comportamiento. Y para ustedes que no se han casado aún, la advertencia es muy importante. Ningún joven jamás debería casarse con una mujer sin pasar un buen tiempo viendo cómo se comporta la mamá de esa mujer. Escuchen, ninguna muchacha, jovencita, jamás debería casarse con ese muchacho sin estar en su hogar y sin ver cómo se comporta su papá, sin analizar de cerca cuál es la relación que existe entre mamá y papá de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han preprogramado, ¿sí? Y ese comportamiento, a menos que Dios intervenga, saldrá por sí solo como un instinto natural. Si el papá hacía sus berrinches y sus borracheras, o si era mujeriego, todo esto está preprogramado inconscientemente quizás en la mente de ese chamaco. Peor si llegaba a golpes. Yo estaba escuchando los cassettes sobre este tema, que prediqué en una forma resumida hace un tiempo, y repetidas veces me llamó la atención de que, ¿por qué dije eso? Hablé de golpes, hablé de violencia física, y después de pensar, ¿por qué Tomás decías eso como 6, 7, 8 veces? Y ya me acordé. Estaban ahí 2 hombres culpables de eso. Ya me acordé. Uno de los cuales ya no está. Tú sabes. Estaban ahí 2 hombres que asistían a la misión, no decían ser creyentes, culpables de usar violencia física, como uno pensaba que era boxeador. Yo hice un berrinche y después me acordé el por qué. Espero que no haya nada de eso en ninguna pareja presente, pero vamos más lejos. Luego veremos cómo impedir esos problemas con los suegros y los padres. Ahora, tercero, el tercer principio. La relación matrimonial es una relación permanente. ¿Por qué esto?
Si quieren apuntar los textos, el tiempo no los permite analizarlos. Marcos 10, 2 a 9. Marcos capítulo 10, versículos 2 a 9. Mateo 5, 31 a 32. Y Mateo 19, 9. Son los principales textos que dicen que con la excepción del adulterio, la relación es permanente. Y que esa relación solamente puede ser quebrantada por la muerte o por el adulterio. Y esto es crucial, sin discutir lo del divorcio en base al adulterio. Si quieren leer un libro, tenemos un libro sobre el tema, para que lo vean cuidadosamente. El punto aquí es crucial. Estamos casados para el resto de nuestra vida. Nuestras vidas en este mundo, ¿sí?, serán vinculadas para siempre. Y al casarnos con la otra persona, a menos que entendamos el divorcio como una opción, no existe, entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué vamos a tener problemas? Porque mientras que cualquier parte tenga en su mente la idea, hay una salida. Yo puedo salir de mi responsabilidad, yo puedo abandonar mi compromiso, yo puedo quebrantar mis votos en cualquier momento, mientras que la persona siga pensando en esos términos, nunca se verá obligada a hacer lo que ya hemos dicho, a poner a un lado su propia agenda, sus propios intereses y a aprender lo que Dios quiere que seamos, ¿no?, y que hagamos en el matrimonio. Estará siempre pensando, si esto no funciona, hay una salida así de fácil. Creo que en algunos países ya te puedes divorciar por internet. Tan fácil. Por internet. Tan fácil, sí. Y es sin culpa. What is that in English? No fault divorce. No se traduce eso. Sin culpa de cualquier parte. O sea, no van a inculpar a nadie. Es sin responsabilidad y sin un acuerdo común. Eso es lo que quiere decir no fault, no es culpa de nadie, ¿sí? Por internet así de fácil. Ahora, a menos que entendamos que estamos casados de por vida, nunca vamos a enfrentarnos con la realidad de lo que Dios quiere de nosotros en nuestro matrimonio. Y el próximo punto ya lo hemos escuchado, que la parte crucial en todo esto es la parte espiritual. Ya lo sabemos. La palabra de Dios, ¿sí? Y en este contexto, aquellos que no se han casado deberían preguntarse, mujeres, deberían preguntarse, ¿puedo someterme espiritualmente a ese hombre? No es yo, no. Obedecer, no. ¿Puedo someterme espiritualmente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a ese hombre como cabeza de nuestro hogar? ¿Sí? Y el hombre, ¿puedo tomar yo la responsabilidad y el liderazgo que Dios me señala, como vamos a ver, en su palabra? ¿Sí o no? Y para todos los demás, ya que estamos casados, la única pregunta es, ¿podemos enfrentarnos o no con nuestros pecados, nuestra desobediencia, que son la causa de todo lo que anda mal en el matrimonio? Es asunto de pecado, es asunto de desobediencia, y así se acabó. Vean, ya lo hemos leído, hay una solución. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Estamos hablando aquí de una relación permanente, nada de incompatibilidad. Eso no existe. Nada de personalidades opuestas. Eso puede existir, pero no entra, ¿sí? Incluso a nivel físico. Estas personas incompatibles físicamente, no. Yo nunca misteriosamente he encontrado a ninguna pareja físicamente incompatible, en el sentido de que, incompatible en el sentido de que incapaces físicamente. Puede haber alguna enfermedad, y eso no lo estoy descartando. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Vean. Cuando dice en 1 Corintios 7, el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y viceversa, ¿sí? El cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Dios es tan sabio y práctico, se acabaron todos sus argumentos acerca de incompatibilidad sexual, acerca de incompatibilidad en cualquier otro sentido. Se acabaron. Si el cuerpo de ella me pertenece a mí,
y viceversa, si mi cuerpo le pertenece a ella, si ella va a determinar lo que hace con mi cuerpo y yo voy a determinar lo que hago con el cuerpo de ella, el asunto no podría ser más sencillo, más práctico o más fácil. Si es que las personas creen que están en una relación permanente, ¿sí? Si esto es lo que realmente creen. Y ahora, cuando hablo de incompatibilidad, nada de que la personalidad más fuerte tiene derecho de ganar o dominar. Todo esto lo hemos comentado. Ahora, para terminar con esto, y el punto aquí es, en cuanto a lo que hemos dicho, el elemento más importante en todo esto es nuestra comprensión espiritual de todo esto. De lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer, de los propósitos suyos en nuestro matrimonio. Y esto nos conduce, lo que hemos dicho aquí acerca de estos principios, escuchen lo que vamos a decir aquí para cerrar esto. Primero, a concluir lo siguiente. Debemos esforzarnos para desarrollar y cultivar esta unidad verdadera en nuestro matrimonio. Esta unidad no solamente a nosotros nos va a ayudar, no solamente a Dios le va a glorificar, sino será un testimonio poderoso para todas las personas inconversas que nos rodean. Al ver, ese matrimonio no es perfecto, yo no quiero escuchar esos comentarios, no los creo, pero conozco a matrimonios unidos. Conozco a matrimonios que se han esforzado 15, 20 o más años para cultivar esta intimidad, unidad verdadera. Y esto es un testimonio poderoso de la gracia de Dios, por un lado, y en este contexto estamos señalándolo, debemos esforzarnos para que nuestro amor egoísta sea mortificado o muerto, para que el amor divino sea fortalecido en nosotros. Esto es indispensable. Y estas personas en un matrimonio unido, realmente, en base a la Biblia, están unidos, ¿sí? Están comprometidos con esta unidad. Lo que ha sucedido es que cada uno de estas personas ha colocado a Dios primero, han colocado a Cristo primero, han colocado a su pareja segundo, ¿sí? Y se han colocado a sí mismos tercero. Eso es lo que ha sucedido para que pudieran llegar a esta unidad. Y esta unidad, lo vuelvo a repetir, es la base para tener un matrimonio feliz. Nada de metas o intereses o motivaciones personales. Nada de simplemente lo que yo quiero. O sea, ¿se han dado cuenta? Mi matrimonio no existe simplemente para mí, para mi beneficio, para mis intereses, sino mi matrimonio existe para glorificar a Dios, para los propósitos de Dios. Y a menos que tengamos esta clase de unidad en donde todo está centrado en el triángulo, ¿no? En Dios, aquí está una persona, aquí está la otra persona, pero están unidas en su relación con Dios. Y a menos que podamos desarrollar esta unidad, vamos a tener problemas. Y por otra parte, lo vuelvo a repetir, una parte crucial de desarrollar esta unidad consiste de ver, esta es la persona que Dios me ha dado para ayudarme a vivir una vida santa. Esta es la persona que Dios me ha dado para ayudarme a aprender cómo amar verdaderamente. Esta es la persona que Dios ha designado para que yo sea ayudado a madurar y a crecer y a glorificar a Dios en mi matrimonio. Y en este sentido, cuando una persona entiende todo esto, estoy casado en realidad en primer lugar con Dios a través de Cristo. Estoy en el contexto de mi relación personal con Dios, estoy casado con Cristo, mi amante fiel. Todo lo que yo pudiera necesitar en términos de autoestima,
dignidad, etc., lo tengo a través de Cristo, su justicia perfecta, revestiéndonos, ¿no? Cubriéndonos de toda mancha, presentándonos ante el Padre y su Espíritu Santo, ayudándonos a vivir una vida de santidad, de fidelidad. Tengo todo lo que necesito a nivel espiritual y ahora puedo dar incondicionalmente a mi pareja, capacitando y ayudando a mi pareja, mientras que al mismo tiempo me está capacitando y me está ayudando mutuamente. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestro matrimonio. Y cuando hablábamos de que muy pocas personas han visto un matrimonio verdaderamente cristiano, esto es en serio. Muy pocos de nosotros hemos visto un matrimonio verdaderamente cristiano. ¿Hasta cuál punto unidos? Vean el ejemplo. Pablo dice, hasta este punto unidos, que no debemos casarnos enojados. La regla en Efesios 4, que no debemos acostarnos, dije casarnos. Algunos se casan enojados y permanecen enojados de por vida. No, acostarnos enojados, ¿sí? ¿Qué es esto? Si nos acostamos enojados, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, debemos desarrollar esta capacidad de poner fin, por lo menos en el transcurso del día, ¿sí? Si es hasta la última hora, para algún hombre soberbio y orgulloso, pudiera ser hasta la mera hora, ¿no? De acostarse y se le ocurre, seguimos enojados, ¿no? Seguimos en conflicto sobre este punto, seguimos en desacuerdo. Esta clase de unidad, decimos en inglés, aunque no me gusta la expresión, de siempre mantener, la cuenta, help me honey, keep short accounts en inglés. De siempre tener, si hay alguna cuenta pendiente entre nosotros, que sea corta, que sea pequeña, ¿no? Que no se... ¿Por qué? Porque si nos acostamos enojados, ¿qué va a pasar? Nos vamos a despertar el día siguiente quizás más enojados. Y en vez de practicar el perdón, el arrepentimiento y los cambios necesarios para ponernos de acuerdo, vamos a cargar de un día a otro día estas cuentas pendientes, y estos luego se van a convertir en algunas maletas, ¿no? Que nos despertamos, ahí están las maletas a un lado y cargadas de cosas a un lado de la cama, y al pisar, o sea, estamos con nuestra mano, ¿no? Levantando estas cargas y estamos cargándolas para ese día, y luego se convierten en semanas y se convierten en meses. Y ahora escuchen lo que voy a decir. Esto es crucial, y para todos ustedes que tienen la oportunidad de aconsejar, esto es crucial para entender lo que sucede. Muchas veces cuando encontramos una pareja no unida, desequilibrada, completamente fuera de orden bíblico, con graves problemas, con estas maletas llenas de cosas que pasaron hace meses o años, al escuchar a estas personas, lo que vamos a escuchar es lo siguiente. Lo que vamos a escuchar es cómo se han ido formando perspectivas y actitudes ya bien arraigadas acerca de su pareja. ¿Sí? Me hizo esto, aquello y lo otro, ¿sí? Me traicionó, o sea, una larga lista de cosas. Y yo no estoy hablando de traicionar en sentido de adulterio. O sea, estoy hablando de que no me apoyó en esta decisión, en esa cosa. No funcionó en mi vida como esa ayuda idónea, sino lo contrario. Y lo que estamos escuchando, yo me acuerdo de haber escuchado esto en tantas pláticas que tuve con mi mamá. Ahí estábamos sentados, con mi mamá abriendo su lista, su librito negro y su lista de cosas que mi papá le había hecho.
y leyendo esto primero, segundo lo otro, y tercero lo cuarto. Mi papá no es mujeriego, nunca ha sido así, no es viciado, nunca ha sido así, no es borracho, nunca ha sido así, es todo lo contrario, es un ex militar que siempre ha llevado, no es creyente, pero como un no creyente ha llevado una vida dentro de los límites de lo que puede hacer un no creyente, ¿no? En la vida matrimonial. Siempre ha hecho muchas cosas para ayudar a mi mamá, para ayudar a nosotros los hijos, y estábamos sentados ahí, yo estaba escuchando, yo no conozco a ese hombre del cual mi mamá está hablando. ¿Quién es ese hombre? Suena como un monstruo. Suena como un tiránico dictador que ha hecho todo para arruinar la vida de mi pobre mamá. Y yo le decía, no, mamá, tú estás viendo a tu pareja, a mi papá, a través de todo el equipaje que tú has estado llevando año tras cargando, y cada vez más pesado, cada vez más difícil. Y ya te pones, se menciona el nombre de mi papá y te pones tus anteojos de color negro, y todo lo que tú ves en relación con mi papá pasa a través de ese filtro. No, eso no es así. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Se acostumbraron hace años a enojarse mis papás y a acostarse enojados, a no solucionar los problemas, a dejar que se prolongaran argumentos y desacuerdos y pleitos hasta llegar a una situación insoportable. Y se lo he dicho a mi mamá, mamá, ¿quieres vivir así? Tú, por tus actitudes, estás echando a perder tu propio matrimonio, independientemente de lo que te haya hecho mi papá. Si yo no creo que él es perfecto, pero él no te ha hecho todo lo que me estás diciendo, pero tú lo estás interpretando así porque ya tienes tu propia perspectiva bien arraigada, bien, decimos en inglés, con tus pies cementados, ¿no? Pegados, ¿no? Y de ahí no se pueden mover y nadie te puede sacar de lo que tú crees que es la realidad, que no es la realidad. Es tu versión, mamá, de la realidad. Y mientras que sigues con esas perspectivas que están destruyendo cualquier posibilidad de tener un matrimonio unido, estás garantizando que tendrás en 1 año, en 2 años, los mismos problemas que tienes ahora, mamá. Y ahora, estamos esperando para que llegue en 15 minutos la comida. Si podemos terminar con lo que falta aquí, tendremos el camino abierto para los conflictos y los papeles. Y esto es la parte más importante de nuestros estudios el día de hoy. Ahora vamos a pasar a 1 Corintios 7, vamos a ir rápidamente a este argumento, acerca de 4 responsabilidades incluidas en esta debida benevolencia. Me gusta la traducción antigua porque es más que deber conyugal. Es un paquete. El marido pague, y lo plantea Pablo como una deuda. Esto es lo que tú le debes, hombre, a ella, ¿no? Y viceversa. Esto es lo que tú, mujer, le debes a él. Y cuando dice no os defraudes en la versión antigua, no os negues, es como una deuda que no quieres pagar. Bueno, vamos a ver los puntos. Primero, la primera responsabilidad incluida en la debida de benevolencia es simple y sencillamente, dejemos esto de la unidad, y estos puntos los vamos a ver ahora, tienen mucho que ver con la unidad. Primero, la responsabilidad de ser fieles, ¿sí? De que seamos fieles a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Esto es la primera cosa, la debida benevolencia. En esta debida benevolencia, me gusta la traducción antigua porque es más que deber conyugal, es un paquete. El marido pague, y lo plantea Pablo como una deuda.
Esto es lo que tú le debes, hombre, a ella, ¿no? Y viceversa. Esto es lo que tú, mujer, le debes a él. Y cuando dice no os defraudes en la versión antigua, no os negues, es como una deuda que no quieres pagar. Bueno, vamos a ver los puntos. Primero, la primera responsabilidad incluida en la debida de benevolencia es simple y sencillamente, dejemos esto de la unidad, y estos puntos los vamos a ver ahora, tienen mucho que ver con la unidad. Primero, la responsabilidad de ser fieles, ¿sí? De que seamos fieles a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Esto es la primera cosa, la debida benevolencia. ¿Por qué? Porque la infidelidad por parte del hombre o la mujer es un golpe mortal para la mayoría de los matrimonios. Es un golpe mortal para la autoestima, para el valor personal de la persona ofendida. Es un golpe mortal para la persona inocente. Y escuchen por qué. Porque la intimidad sexual con nuestro cónyuge, Pablo lo plantea aquí como una responsabilidad y un compromiso para las personas casadas. Esta es la expresión física externa de la unión de la cual estábamos hablando y de la cual vamos a ver más cosas el día de hoy. Es la expresión física de esta unidad, de esta intimidad, de este compañerismo y comunión. Y al violar esta relación, estamos violando a la otra persona en la forma probablemente más profunda posible. Hay un daño emocional psicológico que la infidelidad ocasiona, y ese daño es devastador en la mayoría de los casos. Nuestra pareja es la persona que nos conoce más íntimamente que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Es la persona que se ha unido físicamente con nosotros. Es la persona que ha tomado votos ante los hombres y ante Dios, prometiendo y comprometiéndose a ser fiel y leal a nosotros. Y es en este sentido que la Biblia condena el adulterio en la forma más fuerte posible, hasta el grado que en el Antiguo Testamento todos los adúlteros morían apedreados. Y la cuestión que muchos siempre quieren discutir de si había motivo para divorcio bajo el Antiguo Testamento en relación con lo que Cristo dice sobre adulterio en el Nuevo Testamento, la respuesta es claro que sí, simple y sencillamente porque todos los culpables de adulterio bajo el Antiguo Testamento morían, y con la muerte de su cónyuge, un divorcio efectuado por Dios al matar al culpable, que le daba a la persona ofendida, la víctima, libre o libertad, le daba libertad para volver a casarse. Pero involucrado en este asunto del adulterio, tenemos la violación de todos los mandamientos de Dios. La concupiscencia, el 10º mandamiento, el robo, la idolatría, la deslealtad, la mentira, el egoísmo, el engaño. Es una larga lista de pecados, y la persona culpable de adulterio comete un pecado primero contra Dios, segundo contra su pareja, tercero contra su prójimo, la parte con quien se ha unido fuera de la relación matrimonial, y cuarto, un pecado en contra de sí misma, y Pablo enfáticamente dice que peca contra su propio cuerpo, trayendo un juicio de Dios sobre su propio cuerpo. Y es por lo tanto que el adulterio es destructivo para el matrimonio y para el bienestar emocional de la persona ofendida. Ahora, podríamos decir más acerca de esto. Simplemente yo voy a decir lo siguiente para terminar este punto. El adulterio siempre comienza en la mente. Esto como, hay muchas cosas que no creo, y no creo a estas personas que hablan de que cayeron en adulterio.
tal como ustedes no creen a estos que cayeron en la trampa que salió en los videos, no creo a los que dicen que cayeron en adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio comienza con pensamientos ilícitos, comienza con toda una serie de cosas mucho antes de llegar al acto físico, ¿sí? Y en este sentido, nadie cae en adulterio sin haberlo contemplado cuidadosamente antes. Y esto es uno de los motivos que Dios tiene en castigar el adulterio de una forma muy severa bajo ambos testamentos. Entonces, el punto, debemos ser fieles. Segundo, debemos estimar y valorar a nuestro cónyuge. Debemos valorar a esta persona. Esta es la debida benevolencia. Escuchen bien, viendo a esta persona, como ya lo hemos dicho, como la persona que Dios nos dio, como la persona que Dios nos regaló en este sentido. Esta persona que Dios escogió para nosotros, precisamente la persona adecuada, precisamente la persona indicada con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, con todas sus cualidades malas o buenas, con todas sus virtudes. Es la persona escogida por Dios para ser nuestra pareja, y el texto que lo deja bien claro sin lugar a dudas, Proverbios 18, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Pero esto quiere decir, y simplemente lo vamos a resumir, que Dios nos ha dado el privilegio de compartir nuestras vidas y que esta es la persona indicada para que comportamos nuestras vidas, y por lo tanto, ahora ven con mucha atención, no debemos mirar a esta persona como un objeto de autogratificación, como un objeto que sirve para otras cosas, como un objeto que yo puedo usar o explotar. A nadie le gusta ser tratado como un objeto. Pero esto es exactamente el concepto del matrimonio y de muchas otras cosas que el mundo tiene. La imagen falsa que el mundo promueve de la mujer hoy día es como si la mujer fuera un objeto, vean, promoviendo la idea de que la mujer es un objeto de poder, es un objeto de placer, es un objeto de prestigio, es un objeto de autogratificación que sirve para todos los intereses egoístas del hombre. Y la pornografía promueve la mentalidad de que las mujeres son objetos sexuales que sirven solamente para agradar a los hombres, que pueden ser usados como objetos y después tirados al basurero, abandonadas o cambiadas por otro modelo, como sea. Pero el punto es que la mujer es un objeto de prestigio, es un objeto sexual, o pudiera ser simplemente la sirvienta, la esclava, la criada, digna del papel de una muchacha y nada más. Hay muchos hombres que se casan pensando todo lo que acabamos de escuchar. Y hay otras mujeres, fíjense bien, que ven a los hombres igual. Creen que su marido ha de cumplir con todas las responsabilidades señaladas en la palabra de Dios, pero esto sí son mujeres cristianas, pero especialmente las responsabilidades económicas. Y hay algunas mujeres que ven a los hombres en los mismos términos que hemos hablado. Aquel que ha de proporcionar los recursos, aquel que ha de mantener mi nivel de vida, aquel que a condición de que cumpla con el nivel socioeconómico de mis padres, o sea, de lo que yo espero, de lo que yo merezco, todo saldrá bien. Pero ay de aquel hombre que no gana lo suficiente. Ay de aquel hombre que no le proporciona el estilo de vida o la clase de vida que ella desea. Ay de aquel hombre cuya mujer lo toma como inútil, como flojo,
como irresponsable, no porque sea inútil, no porque sea flojo, no porque sea irresponsable, sino porque no es capaz de proporcionarle a ella ese nivel de vida. Créanme, mis papás llevan un nivel de vida que yo jamás pudiera aspirar. Sus papás llevan un nivel de vida que jamás ella pudiera esperar. Son retirados los dos padres y ya trabajaron en un segundo trabajo y están jubilados 2 veces. Y tienen casas y coches y ahorros y dinero y yo soy un pobre misionero gringo. Que pudiera ganar mucho más dinero en mi país. Algunos de ustedes saben que nos regresamos con una camioneta nueva. Después de 20 años con nuestro modelo de Ford, el que compramos hace 20 años, nuestra iglesia nos ayudó a comprar una camioneta nueva que, créanme, en 5 o 10 años se verá como aquella camioneta vieja. No somos gringos ricos, pero ¿cuál es el punto? Eso no tiene nada que ver con la felicidad de nuestro matrimonio. Nada que ver. ¿Cuál es el punto? La pareja es estimada, valorada o respetada como la persona que va a cumplir, y esto es casi como si fuera en el contexto, ¿no?, de un prostituto o una prostituta, que me va a proporcionar lo que yo estoy esperando. En vez de ver a la pareja como, esta es la persona que Dios escogió para mí, de todas las personas que Dios pudiera haber escogido para mí, esa es la persona. Y deberíamos estar agradecidos por el hecho de que Dios nos ha concedido ese don, el don. Yo conozco un hermano muy querido en Florida, en los Estados Unidos. Tiene prácticamente mi edad. Conozco a otro hombre que nos conocimos hace 30 años cuando yo estaba en el seminario, vive en la ciudad de Denver, exitoso como ustedes no se imaginan, ambos ganan muchísimo dinero, ambos aparentemente, yo creo que para cualquier mujer físicamente son hombres muy atractivos, físicamente están en condiciones, todavía tienen algo aquí arriba, y buenos creyentes. Y nunca han encontrado su pareja. Conocemos a hombres y a mujeres, conocemos algunas historias increíbles, pero deberíamos de estar agradecidos por el hecho de que Dios no lo vio como necesario para nosotros sujetarnos a algo así. Todos quisiéramos ser estimados. Ahora, el texto es 2 Corintios 6. Todos quisiéramos ser valorados, respetados por nuestra pareja. Y la única forma para que esto suceda es viendo a esa persona como la persona que Dios nos ha concedido. Y tercero, aprendiendo a amar a esa persona en particular. Y no vamos a decir más sobre eso, ya lo hemos comentado, es un tema muy amplio. Pero esto es el tercer punto en la debida benevolencia. Hemos de aprender cómo amar a esa persona. Y curiosamente, de todas las personas que Dios pudiera haber escogido para que aprendiéramos a amar a ese individuo, esa es la persona. Si se nos hace fácil o si se nos hace difícil amar a esa persona, esa es la persona que Dios escogió para que nosotros aprendiéramos lo que significa el amor. Ahora, 2 Corintios 6, la última cosa aquí es, y con esto vamos a terminar, a las 2 en punto llega la comida. Rápidamente, aquí podríamos dar una serie de estudios. Yo les recomiendo mucho que escuchen lo poco que vamos a decir y que se fijan en estas palabras. Cuando dice Pablo, 2 Corintios 6, 14, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. No debemos casarnos con un incrédulo. Porque, y aquí viene lo que podría ser todo un sermón, vean, o todo un estudio, o una serie de estudios. Las palabras son, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? La palabra compañía es compañerismo. El matrimonio es un pacto de compañerismo.
¿Qué compañerismo, qué compañía puede existir entre dos personas, una que es creyente y la otra que no lo es? La segunda palabra, ¿qué comunión? Es un pacto de comunión. Y esta es una de las palabras más interesantes en el Nuevo Testamento. La palabra griega es koinonia. Se refiere a aquellos que entran como socios en un acuerdo o negocio, en algunos casos, en donde van a compartir todo. Van a compartir gastos, van a compartir responsabilidades, van a compartir responsabilidades y beneficios. Es todo un paquete como socios. ¿Qué participación, comunión? O sea, pueden realmente entrar a una relación de compañerismo y de comunión de esta índole a los que no son creyentes o un creyente con un incrédulo. Ese es el contexto del argumento. Pero la debida benevolencia incluye cada uno de estos puntos. Debemos proporcionarle compañía, compañerismo, comunión a nuestra pareja. Y vean lo que dice después en 15, concordia, o concordia, mejor dicho, concordia. ¿Qué concordia? ¿Lo estoy diciendo bien? Concordia en la versión antigua, armonía en las versiones modernas. Vean el símbolo aquí. Es el símbolo de una sinfonía, en donde dos o más instrumentos musicales, aquí se trata de dos, están tocando la misma melodía, están tocando la misma nota, están produciendo una melodía en armonía. Y esas palabras que Pablo utiliza en un argumento acerca de por qué no hemos de casarnos con un incrédulo, son palabras tremendas que describen lo que Dios quiere de nuestro matrimonio. Que nos proporcionemos compañía, comunión, concordia, armonía, como si fuéramos instrumentos musicales tocando la misma melodía. Y ¿qué sucede cuando dos instrumentos musicales tocan una nota distinta? Puro ruido o un sonido feo. Es todo lo que hay. Y después, vean lo que dice, ¿qué parte? El versículo 15. ¿Qué parte? Y esta palabra se refiere a dos personas que tienen el mismo destino, lo que dice Pedro. Como herederos de la gracia de la vida, tienen el mismo destino. Están compartiendo aquí en la tierra algo que no se cumplirá en su plenitud hasta que lleguen al cielo, aunque el matrimonio no siga en el cielo. Su parte como personas que fueron puestas en una relación matrimonial aquí continuará para siempre. Esa parte, o sea, nunca cambiará el hecho de que se formaron de estas dos personas una sola parte, ¿sí? Y después, ¿qué concierto? La última palabra, 5 palabras tremendas. ¿Qué pacto, contrato, acuerdo? Concierto, el templo de Dios con los ídolos. Estas 5 palabras nos hablan de lo que hemos estado diciendo. Y es en base a este pasaje que los teólogos dicen que el matrimonio es un pacto de una sola carne y un pacto de comunión, armonía, todo el argumento aquí, compañerismo. Y esto en sentido práctico significa que debemos estar íntimamente unidos en nuestro matrimonio, íntimamente unidos en metas, en planes, en esfuerzos, en objetivos, en nuestros cuerpos incluso, íntimamente unidos en nuestras personas. Y esto es algo importantísimo, ¿por qué? Porque esta es la meta, desde una perspectiva que Dios tiene en estos principios, que seamos fieles, estimando a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo y capaces de desarrollar esta clase de relación. Y si podemos hacerlo con la ayuda de Dios, unidos en anhelos y metas, unidos en motivaciones y motivos, unidos en anhelos y deseos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si
podemos lograr esta unidad, esta debida benevolencia en nuestro matrimonio, entonces nuestro matrimonio será inevitablemente feliz, por un lado, inevitablemente capaz de lograr los propósitos que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a terminar con esto. Todavía no llega. Vamos a terminar con esto. Y con esto espero que sea una ilustración. La parte más importante, 4 áreas de conflicto y los distintos papeles, lo dejaremos para después de la comida. Ahora, terminaremos con esto. Cuando hablamos en este sentido, es fácil de entender y me voy a sentar. Es fácil de entender. Si una persona, pongamos este ejemplo, ha de ser un pastor en X iglesia, ¿creen ustedes que la persona que termina siendo su esposa, o sea, con quien terminará casándose, sería una persona muy importante para, estoy diciendo, el propósito que Dios tiene para la vida de ese hombre es que sea el pastor de una iglesia? ¿Sí? Entonces, veámoslo así. Ese hombre, si va a ser el pastor de X iglesia durante la totalidad de su vida, 40, 50 años dedicados a la obra del ministerio, ese hombre necesita una esposa adecuada, ¿sí? Una esposa, ahí está. Terminemos, ¿no? Terminemos. Una esposa especial. ¿Por qué? Por toda una serie de cosas. Por las responsabilidades que él tiene, por las mujeres en la iglesia que van a necesitar una mujer ejemplar que a la cual pueden acudir, por el apoyo que él necesita. Pónganme ejemplos, ¿no? En relación con la importancia de eso. ¿Entendemos que es importante eso? Sí. Ahora, cambiemos la ilustración. Un hombre de negocios puede casarse con cualquier mujer. Si va a ser jefe de una compañía, si va a tener mucha presión, si va a tener muchas responsabilidades, necesita una mujer capacitada por Dios para ayudar, para hacer esa ayuda idónea. Estamos enfocando ¿qué? No el hombre, no la persona humana, sino que el propósito que Dios tiene para ese individuo. Y ahora terminemos con esto. Esto es fácil de entender. Esta unidad que estamos buscando, esta comunión, esta fidelidad, todo el paquete, lo tenemos resumido en este sentido. No estamos aquí simplemente para tener un matrimonio feliz. Ya lo hemos dicho. Estamos aquí para otros propósitos. Los propósitos de Dios han de ser cumplidos en nuestras vidas. Y tanto el hombre como la mujer deberíamos de pensar profundamente en eso. Yo no estoy casado por casualidad con este individuo. Hay propósitos para mi vida. Esta es la persona que Dios seleccionó para ayudarme a mí. ¿Para qué? Para que yo sea fiel en el cumplimiento de estos propósitos. Y yo no lo puedo hacer solo. Lo podemos hacer juntos. Termina el asunto en que los propósitos que Dios tiene para mí son los propósitos que Dios tiene para ella. Son los mismos propósitos. Los estamos compartiendo. Y desde esa perspectiva, ya no vamos a ver nuestro matrimonio en forma egoísta. Ya. Y el primer punto en relación con conflictos en el matrimonio es en relación con lo que ya hemos escuchado, 1 Corintios 7, por favor, sobre la relación física. Y para algunos de ustedes esto pudiera ser un tema completamente aburrido, sin importancia, porque probablemente no tienen conflictos en este asunto. Pero la experiencia mía en este país me ha sorprendido frecuentemente escuchar, tanto de hombres como de mujeres, cuántas parejas tienen problemas en relación con el sexo, la relación física. Ya sabemos, hemos leído, y vamos a volver a hacerlo ahora, estos versículos
en el versículo 3, a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer, que cada uno tenga su propio marido, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal o la debida benevolencia. Me gusta más la traducción antigua. Asimismo la mujer al marido, viceversa, ¿no? Ambos están en la misma situación. Y la mujer no tiene derecho, potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene, la misma palabra griega, poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis o no os defraudéis, porque pudiera ser considerado como un fraude al no cumplir el uno al otro, dice, y da solamente el pretexto o el motivo para dedicarnos a un tiempo de oración especial, pero después dice, volved a juntaros en uno, para que, y se refiere aquí a lo que Dios sabe, la incontinencia, estos deseos que funcionen en base a hormonas, en base a algo preprogramado por Dios en el hombre y en la mujer, en solo los casos no de enfermedad. En todos los demás casos, esos serían las excepciones, los casos de alguna enfermedad física, tu cuerpo mujer funciona tal como Dios la diseñó, y tu cuerpo hombre también funciona tal como Dios lo diseñó, y, o sea, lo hizo así a propósito. Y el argumento es muy fácil de entender. Debe haber respeto para las necesidades y los deseos de ambas partes, los deseos mutuos. Esto nadie lo puede discutir. Nuestra sexualidad es algo que Dios hizo desde un principio, incluyendo la capacidad de procrear, de igual manera como, para lo que muchos no entienden, para sentir el placer sexual. Todo esto tiene su origen no en el diablo, ni menos en el pecado, sino en Dios. Aunque muchos no quieren saber que el placer sexual en la relación matrimonial es un, así lo voy a decir, es un efecto o fruto secundario de otras cosas. Pero en la relación matrimonial, Dios es muy sabio y muy práctico. Nos dice simplemente que los expertos están equivocados. Todo lo que nos pudieran decir acerca de esto de nada sirve. Dios sabe por qué nos hizo así. Él quiso que fuéramos seres sexuales. No fue idea nuestra, ni la idea menos del diablo, sino fue el plan y el propósito divino desde un principio. Este texto quiere decir, y lo vuelvo a repetir, que jamás debería convertirse este asunto en un tema de chantajes, manipulaciones, castigos o recompensas de parte del hombre o de parte de su mujer. Y esto lo podemos entender en una forma muy fácil, diciendo que los puntos a tomar en cuenta son, primero, la unidad matrimonial. Lo que ya hemos estado diciendo, se trata de una unidad la más íntima que existe sobre la faz de la tierra. Segundo, la importancia de comprender el porqué, y esto lo vamos a analizar en un momento, de esta relación de una sola carne que Dios mandó. ¿Cuál pudiera haber sido? Es como, y somos adultos, con pocas excepciones, se trata de gente casada, no hay ningunos misterios acerca de esto para nosotros, pero se trata, podríamos discutirlo, no lo vamos a hacer, acerca del porqué de la circuncisión de los varones en el Antiguo Testamento. Dios es muy práctico y siempre tiene sus motivos en todo lo que hace, y vamos a tratar de entender el porqué de esa relación de una sola carne que Dios mandó, y vamos a tratar simple y sencillamente de obedecer lo que este pasaje dice. Hemos de procurar, dice la palabra de Dios, la satisfacción de los deseos físicos que Dios nos ha dado. Tanto ella ha de procurar la satisfacción de él, y tengo que decirlo,
Ustedes no saben cuántas veces he hablado con mujeres que me han dicho, mi marido no se preocupa por satisfacerme a mí físicamente en esta relación. Se mete en el cuarto o en la cama como si fuera una bestia bruta, como si fuera un instinto animal y nada más. O sea, procurando su propia satisfacción y nada más. Eso lo he escuchado en este país, en América Latina, en donde se supone que todos los varones presentes son la esencia misma del machismo, en donde las mujeres se quejan de que esta relación les es desagradable por una serie de quejas que tienen en contra de su marido, pero comenzando con este punto, de que a él le toca procurar la satisfacción de ella. Cuando surgen conflictos acerca de la supuesta incompatibilidad sexual, esta relación se vuelve muy delicada. Si una de las dos partes no quiere tener relaciones y no saben, yo me acuerdo when was it, honey? 92, más de 12 años en Yucatán, reunido con un grupo de pastores y diáconos, me invitaron a predicar sobre el matrimonio en una conferencia de iglesias, y luego se me acercaban uno tras otro de estos hombres, diciéndome que ya no querían o que ya no podían tener relaciones con su esposa. Esto es un golpe mortal para el matrimonio, para la autoestima y otras cosas. Cuando estas necesidades son desatendidas, cuando dice, debido a vuestra incontinencia, Dios sabe que esto abrirá la puerta para más graves problemas, comenzando con la idea de que el hombre será sujeto a las tentaciones que pudieran surgir de parte de otra mujer, al rechazar, mujer, en este caso, tu responsabilidad física en este asunto, tú haces que tu marido sea vulnerable respecto a la admiración o la atención que pudiera recibir de otra o otras mujeres. Y igual, el hombre que desatienda a su mujer, a su esposa, en este asunto, de igual manera, le hace a ella vulnerable a las atenciones que pudiera recibir de otro hombre. Y en este contexto, cuando hemos escuchado, esta mujer que no es mi esposa, me hace sentir nuevamente como hombre, o él me hace sentir, este hombre que no es mi marido, me hace sentir de nuevo como una mujer. Ya cuando las cosas llegan a ese nivel se descompusieron por completo. Y no hay motivo alguno para hablar en forma cautelosa acerca de nuestro tema. Ahora vamos a ir directamente a analizarlo. Y con lo que vamos a decir aquí espero que tengamos pautas a seguir para entender por qué Dios ordenó todo esto para nuestro matrimonio. Y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Primero, vamos a analizar lo que ya hemos comentado el día de hoy. Dios dice que la relación física en el matrimonio, o sea, y para ustedes que leen inglés luego, si quieren, les puedo proporcionar un folleto que dice en su título, el sexo es sagrado, el sexo es santo. Pero ¿por qué sagrado? ¿Por qué santo? ¿Por qué tanto nuestra sexualidad como el sexo mismo es algo sagrado desde la perspectiva bíblica? ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos relacionar la palabra santo o sagrado con la palabra sexo? Hay que fijarse bien en el tema. Ahora, cuando hablamos de algo santo o sagrado, estamos hablando simplemente de lo siguiente, de algo que Dios ha designado o algo que Dios ha apartado como tal, o sea, algo que Dios ha designado como santo, algo que Dios ha apartado como santo, separándolo para un propósito puro
o un propósito especial. Esto es una idea muy sencilla. En el Antiguo Testamento hay una larga lista de cosas designadas como santas, ¿no? Separadas del uso común y apartadas para un propósito puro, espiritual o especial. Simplemente ahí está la idea de sagrado o santo. Ahora entonces, ¿en cuál sentido pudiéramos hablar del sexo como sagrado o santo? Ahora vamos a ver los argumentos. Es una serie de puntos. En primer lugar, por estas razones. Porque, primero, Dios, hablamos del sexo, ¿no? Lo ordenó, o esta relación física, la ordenó o la creó antes de la caída. Y todo lo que Dios hizo al principio, lo pronunció como perfecto y santo. Antes de la caída, Dios no solamente ordenó la relación física entre Adán y Eva, sino que la bendijo, vean, antes de la entrada del pecado al mundo. Y esto acaba con estas tonterías de que el pecado original se trataba del sexo. ¡Oh, caramba! ¿Alguien que tenga uso de su razón pudiera creer una tontería como esa? Esa no es la enseñanza bíblica. Dios la ordenó, esta relación, la creó, la designó y pronunció su bendición sobre ella antes de que el pecado entrara al mundo. Por lo tanto, el sexo o la relación física, no estamos hablando del sexo fuera del matrimonio, estamos hablando dentro de la relación matrimonial. Es algo sagrado. Segundo, Dios apartó esta relación como, escuchen, la relación diseñada para celebrar, la relación indicada para celebrar la unidad especial que existe entre la pareja. El gran misterio de la unidad espiritual entre dos personas en el matrimonio, lo hemos comentado superficialmente el día de hoy. Ambas llegan a ser una sola persona ante los ojos de Dios, tanto en alma como en cuerpo. Y Pablo da un argumento terrible acerca de aquellos que se juntan con una prostituta, diciendo que se hacen una sola persona con esa persona prostituta, sea hombre o mujer. ¿En cuál contexto? En este contexto. Dios apartó esta relación como la relación específicamente diseñada por Él para celebrar la unidad única que existe en el matrimonio. Una relación de amor, cariño, ternura y comunión íntima entre dos personas. Por lo tanto, es algo sagrado. Número 3, Dios ha designado también que el matrimonio, escuchen bien, y específicamente la unión de una sola carne en el matrimonio, representa, escuchen bien, figurativamente, la relación misteriosa entre Cristo y su iglesia. Escuchen otra vez. Hay algo sagrado en todo esto, aunque pudiera ser un gran misterio para la mayoría de nosotros. Figurativamente, la unión de dos cuerpos en el matrimonio representa, escuchen bien, representa la relación santa, la unión íntima que existe entre Cristo y cada uno de los creyentes, entre Cristo y la iglesia. Ahora, en cuarto lugar, escuchen bien, porque la experiencia de esta unidad, la experiencia de este compromiso, la unión sexual en el matrimonio, escuchen bien, la experiencia de esta unión es capaz de producir alabanza, acciones de gracias y adoración a Dios por habernos proporcionado este don. ¿Jamás se le ha ocurrido a usted, después de conocer íntimamente a su pareja, darle a Dios las gracias? ¿Jamás se le ha ocurrido eso? Espero que no. O sea, espero que su respuesta no sea que no. Vuelvan a escuchar.
Esta es la relación designada por Dios. Escuchen bien. La unión sexual celebrada entre el hombre y la mujer, que ha de producir alabanza y adoración a Dios por habernos otorgado este don. No vamos a hablar en forma cruda, no vamos a hablar en forma grosera, pero Dios pudiera haber eliminado cualquier aspecto placentero de esto. Dios pudiera haber eliminado cualquier aspecto placentero en relación con sensaciones físicas o emocionales en esta unión, obligándonos a actuar como actúan los animales. Pero no lo hizo así. En quinto lugar, esta cosa, el sexo, en la relación matrimonial, es algo sagrado o santo. ¿Por qué? Porque a través de esta unión de dos almas y dos cuerpos, se representa figurativamente la imagen completa de Dios en el hombre. Y esto sin discutir la teología, ya lo sabemos. Ni el hombre, vean, lo voy a cambiar. Tanto el hombre como la mujer llevan la imagen de Dios en forma incompleta. Sin lugar a dudas, si pudiéramos discutir todo lo relacionado con la creación de Eva, pero sin lugar a dudas, la imagen de Dios está en él y la imagen de Dios está en ella. En ambos sentidos hay algo incompleto hasta que en la unión física. Y Adán diciendo, estos huesos de mis huesos, y utilizó en el hebreo un nombre que quiere decir que fue sacado de mí. El simbolismo apunta hacia Cristo, ¿no? Y su iglesia sacado de sus huesos, de su sangre, ¿no? Es un tema muy amplio. Pero el punto sigue siendo aquí que se refleja la imagen de Dios en forma completa en la unión de dos almas y dos cuerpos dentro del matrimonio. Y por lo tanto, ya lo sabemos, el sexo fuera del matrimonio, aparte o separado de esta relación matrimonial, no es capaz de cumplir con ninguno de estos propósitos. Y por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio, aparte del matrimonio, escuchen lo que vamos a decir, forzosamente queda reducido a un acto físico, a una sensación biológica completamente desligada de Dios y separada del simbolismo y los propósitos divinos en esto. ¿Me escucharon? Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio queda reducido a una sensación biológica y nada más. Y el mundo inconverso que se afana hoy día por obtener el máximo placer egoísta a través del sexo, no entiende el sexo. Ni siquiera reconoce el creador de este don. Y por lo tanto, porque los inconversos han separado su sexualidad de su espiritualidad, en el contexto bíblico hablo de espiritualidad, no pueden entender ni tampoco conocer la plenitud de la bendición divina sobre este aspecto de sus vidas. Dios está íntimamente involucrado en la relación sexual entre el hombre y su esposa. Dios está metido, yo dije hace tiempo, de por medio en la cama. Ah, caramba, ¿sería cierto eso? Escuchen lo que estamos diciendo. Si el simbolismo es de celebrar la unión entre Cristo y su iglesia, de celebrar la unión entre alma y alma, de alabar y glorificar a Dios, de representar en forma simbólica su imagen completa en el hombre y en la mujer, la imagen moral de Dios reflejada, esta imagen en la unión de dos almas. Dios tiene algo que ver. No simplemente en relación con el misterio de la procreación, sino en relación con todo el asunto. Pero lo vuelvo a repetir, aquellos que ignoran voluntariamente lo que estamos diciendo,
Lo máximo que pueden experimentar en todo esto es la dimensión física y nada más. Y esto les sujeta, ayúdenme ustedes que hablan inglés, esto les va a sujetar to the law of diminishing returns. La ley de los ingresos decadentes o disminuidos. O sea que No sé si me explico. The law of diminishing returns, ustedes que no hablan lenguas. cada vez vamos a recibir menos placer. Cada vez van a recibir menos placer, satisfacción, disfrute del acto físico porque lo han reducido a una sensación biológica y nada más. Y eso es lo que ha conducido que en la Unión Americana se están vendiendo pastillas y se están haciendo millonarios porque al sujetarse a la ley de los rendimientos en decadencia que van cada vez menos el placer. Y esto a su vez ha conducido a la perversión hasta un extremo de cada aspecto de la relación sexual.